Hoy estamos desde España con el doctor José Miguel Gaona Cartolano, con quien vamos a hablar del tema de la muerte. Esperamos sus preguntas dentro de la próxima media hora. Les cuento que el doctor José Miguel Gaona nació en Bruselas. Él es doctor en medicina en la rama de psiquiatría por la Universidad Complutense de Madrid. Es máster en psicología médica y especialista en psiquiatría forense. En los últimos años ha trabajado en el campo de la neuroteología, ciencia que estudia los fenómenos místicos y espirituales desde una perspectiva neurológica. En esta línea dirige el proyecto Túnel, un sitio de encuentro para personas que han sufrido experiencias cercanas a la muerte y que desean compartir dichas experiencias o abordarlas desde un punto de vista terapéutico. Además es autor del libro relacionado con este tema, Al otro lado del túnel. Buenas tardes, doctor. Soledad Blardone nos saluda. ¿Qué tal, Soledad? Buenas tardes. Muy bien, acá con muchas preguntas realmente. Bueno, el tema de la muerte siempre genera bastante inquietud. La primera pregunta que yo quería hacerle es, ¿cómo podemos prepararnos para la muerte? ¿De qué modo podemos abordarla? Sobre todo la gente que le tiene miedo, hay gente que le tiene mucho temor a la muerte. Sin lugar a dudas, es decir, para los no creyentes la muerte suele ser el final de todo. Es la desconexión total. Incluso algunas personas intentan de alguna manera asemejarlo, por ejemplo, al sueño. De hecho, a los niños se les suele decir cuando ven a alguien que ha fallecido, bueno, está dormido, está como dormido, ¿no? Pero realmente este tipo de fenómenos sucede y es quizá lo más interesante a los que son creyentes en cualquier tipo de religión o incluso desde algún aspecto místico, como también a los que no lo son. A los que son los más ateos del mundo también tienen experiencias cercanas a la muerte. Y ahí lo paradójico de esta cuestión. Por supuesto que también depende, como usted me decía, de la gente que es religiosa y de la gente que no. En ese sentido, ¿hay alguna diferencia en la preparación que puede tener una persona no religiosa? Las personas no religiosas, de alguna manera, bueno, pueden prepararse, es decir, si quieren ahondar más en este tipo de cuestiones. Es muy curioso, pero en la sociedad occidental yo creo que vivimos totalmente de espaldas a la muerte. Y esto también nos ha llevado a un materialismo respecto al mundo de los objetos, que nos ha hecho perder la espiritualidad, que nos ha hecho perder cuestiones que otrora los tiempos eran muy importantes. Es decir, hace relativamente pocos siglos existían libros en Occidente, en Europa, como el Ars Moriendi, por ejemplo. Uno de los ejemplares, de hecho, se encuentra en el Escorial, relativamente cerca de Madrid, en el que se preparaba a la gente para este tipo de cuestiones. También es de todos conocidos el libro tibetano de los muertos, en el que también se prepara, porque la vida no es otra cosa que un aspecto fugaz antes y después, al menos, de ese vacío en el que todos estamos. Tenemos muchas preguntas que nos están llegando, entre ellas la de Andrea Juárez de Uruguay, que le pregunta si todas las muertes son iguales y si se siente del mismo modo. Todo lo que son las propias experiencias de la muerte en ocasiones se presentan de manera parcial. Por ejemplo, esta misma tarde entrevisté a una chica que en España es muy conocida, Irene Villa, es una víctima de ETA que perdió las dos piernas durante un atentado con coche bomba, y dio la casualidad que me la encontré hace 2 o 3 horas en una radio donde trabajo, y siempre le había tenido curiosidad de preguntarle, ¿no? Había estado en coma y nunca, mejor dicho, había estado en parada cardiorrespiratoria. Me miró para un lado, miró para otro, y me dijo, sí, tuve también una experiencia. Ella en este caso tuvo la experiencia de la luz, del túnel y luego de personas que desde el mundo terrenal tiraban hacia abajo. Por supuesto que este tipo de experiencias tiene toda una dinámica, tiene toda una manera de ser, una serie de etapas. El túnel en un momento dado, los zumbidos, la luz, salir al otro lado del túnel, incluso en muchas ocasiones tener conversaciones con personas ya fallecidas o con seres de luz, que lógicamente los cristianos lo interpretan como si fuese Jesucristo, los musulmanes como si fuese Mohammed, y luego
si acaso no se está un tiempo ahí, en ocasiones casi casi paseando por sitios idílicos, sucede mucho en personas que están en coma, por ejemplo, y luego hay una vuelta otra vez a la vida. En esa vuelta a la vida, esa es otra etapa, y se me ha olvidado mencionar a propósito el ver la vida delante de nosotros como una película, que también es otra de las etapas iniciales. Luego hay una vuelta, y en algunas ocasiones hay personas que adquieren cierto tipo de poderes de tipo precognitivo, es decir, el saber lo que va a suceder en un futuro próximo, o algún otro tipo de poderes un tanto especiales, llamémoslo así, ¿no? De hecho, aunque esto suene muy paranormal, muy sobrenatural, les diré como curiosidad que la Universidad de Virginia Occidental, el propio Bruce Grayson, que es el profesor de psiquiatría de estudios perceptuales, está haciendo en la actualidad un estudio sobre este tipo de cuestiones. Ahora, no todo el mundo tiene o presenta todas las etapas, pero sí que es frecuente la luz, el túnel, el encuentro con personas fallecidas, y luego algunos otros presentan, es verdad, todo el ciclo completo, ¿no? Ok. ¿Una agonía larga influye en lo que uno siente y hay maneras de que el alma se vaya más lentamente? Pregunta Marta desde Perú. Perdón, la primera parte de la pregunta, que no lo escuché bien. Si una agonía larga influye en lo que Sí. uno siente al momento de morir. Ah, justamente en el libro, Al otro lado del túnel, describo una entrevista que desde mi punto de vista es una de las más interesantes. Es el caso de Eben Alexander. Es un neurocirujano de la Universidad de Harvard en Estados Unidos, al cual entrevisté hace relativamente pocos meses. Él tuvo una agonía larga, afortunadamente no murió, y es obvio que los que cuentan este tipo de experiencias no han fallecido, si no, no podrían contarla. Obvio, ¿no? Él estuvo varias semanas en coma y con paradas cardiorrespiratorias, volviendo a la vida, etcétera, etcétera. Y bueno, la verdad que sí que influye. Habitualmente las personas que tienen una agonía, un estado de estar moribundos, en coma largo, tienen experiencias mucho más, a su vez, prolongadas, tienen experiencias más ricas. Y en el caso de Ben Alexander, yo creo que voy a contar este pequeño detalle porque creo que es interesante para los videoconferenciantes. Ah, él llegó a ver a una persona que le acompañaba durante toda esta experiencia cercana a la muerte, era una chica joven, y tampoco quiero destripar toda la historia, pero les diré como curiosidad que al volver otra vez a la vida, él estuvo averiguando, observó y también tuvo una conversación con sus padres que él no era hijo biológico de ellos, sino que era adoptado. Se preocupó de encontrar a sus padres biológicos y cuando él enseñó este dibujo de la persona que le había estado acompañando durante la experiencia cercana a la muerte, sus padres biológicos se echaron a llorar y le enseñaron la foto de una hermana que había muerto hacía unos 15 años aproximadamente. Yo he visto tanto el dibujo como la foto y además conozco personalmente a los padres biológicos. Es decir, hay cuestiones dentro de este tipo de experiencias que son realmente difíciles de describir desde la perspectiva científica puramente ortodoxa. Okay. Nos hablaba de su libro recién de Al otro lado del túnel. Cuéntenos los casos, ¿qué le dejó ese libro después de haberlo escrito? Bueno, la verdad es que el libro debe ser muy sincero, lo escribí para mí. A ver, me explico. Es un tema que me ha interesado desde hace muchísimo tiempo, con lo cual es un gusto poder ahondar en ello, investigar, viajar por medio mundo entrevistando a personas que son quizá las más conocedoras de este tipo de cuestiones, los mejores psiquiatras, los mejores neurofisiólogos, todo tipo de personas que han tenido un contacto directo y que se encuentran investigando. Por otro lado, existe otro mundo, el mundo anecdótico, podría llamarlo de esta manera. Es decir, personas que cuentan o relatan sus vivencias. Hay muchos libros a este respecto. El propio Raymond Moody, el autor de Vida después de la vida, que justamente prologa mi libro Al otro lado del túnel, ha recopilado en muchas ocasiones vivencias. Lo que he intentado de alguna manera es aunar, fusionar ambos mundos. Es decir, intentar explicar desde la neuropsiquiatría, desde la neurofisiología, gran parte de estas experiencias. Y por otro lado, acercar al lector lo mágico que puede ser la realidad.
y que la ciencia debe entrar en ese mundo mágico. ¿Por qué? Porque al día de hoy la ciencia está descubriendo cosas que hasta hace pocos años parecían sobrenaturales. La física cuántica. Los físicos hablan hoy en día abiertamente de la cuarta, la quinta dimensión, de los mundos paralelos. Es decir, de cuestiones que nuestros cinco sentidos, tan solo tenemos cinco sentidos, pueden llegar a comprender, pero va mucho más allá la realidad. Por lo tanto, es muy posible que gran parte de esta realidad se nos escape. No solamente se nos escape, sino que es obligación de la ciencia ahondar en este tipo de cuestiones. ¿Qué cree usted personalmente que pasa cuando nos morimos, una vez que ya dejamos este mundo? Imaginaba que me lo iba a preguntar. La verdad, eh, la verdad que la ciencia, yo soy un científico ortodoxo, es decir, mi formación ha sido científica al máximo, a extremos brutales. Yo cuando inicié este tipo de investigaciones era tremendamente escéptico. Sin embargo, a medida que he ido conociendo no solamente los testimonios, sino estudios científicos de último rango, de última generación, he ido descubriendo una serie de perspectivas. Antes no creía nada, ahora tengo serias dudas acerca de ello. Es posible que existan ciertas cuestiones. Es posible que la conciencia pudiera de alguna manera mantenerse en algún otro estado distinto al que estamos acostumbrados, fuera de un soporte orgánico, de un soporte físico, de un soporte anatómico como el cerebro. No estoy diciendo de la misma manera, pero quizá de en alguna otra dimensión, en alguna otra vivencia. Ok. Mariano López, desde Perú, le pregunta Sí. si hay que tenerle miedo a la muerte. Bueno, no sé si miedo, pero respeto, sin lugar a dudas. Es decir, a pesar de haber escrito este libro, yo no puedo, como es lógico, faltaría más, sería prepotente por mi parte poder asegurar, ¿no?, que hay otras cosas de una manera definitiva. Parece que hay otras cosas. Parece que puede haber vida inteligente en otros planetas, ¿no? Es muy probable que lo haya. Hasta ahora no hemos podido verificarlo. Hay que vivir esta vida como si fuese única, porque es probable que fuese única, y luego, como yo le digo a mis pacientes, ya veremos si hay otra. Si hay otra, la disfrutaremos también. Pero no quiero en un momento dado abrir ventanas a aquellas personas que no puedan disfrutar de esta. Más aún, da toda la impresión que aquellas personas que no han acabado su vida, esta vida presente, son sobre todo aquellas que cuando tienen esta experiencia cercana a la muerte, los mandan de vuelta a acabar la vida. Aparece algún familiar ya fallecido, aparece una entidad luminosa, aparece un ser aparentemente divino, digámoslo así, que le dice, hey, hey, tú no has acabado lo que habías venido a hacer aquí, así que ya puedes estar volviendo. De las experiencias que le han contado sobre esas entidades luminosas de las que usted me habla, ¿cómo son, hablan con esas entidades? ¿Qué función cumplen? Son entidades que aparecen en todas las religiones, además. Además es muy curioso porque cuento algunos casos del libro, como por ejemplo sectas de origen judío que no creen en este tipo de cuestiones. Y sin embargo, a ellos también les aparecen. Existe un grupo de individuos también que creo que es muy llamativo, como los niños, porque siempre se ha dicho que este tipo de cuestiones puede ser una influencia cultural, lo que hemos aprendido desde que somos niños, a través de nuestra religión, la cultura, lo que hemos visto en videoconferencias, en la televisión, en los libros, en la prensa. Sin embargo, también lo describo en el libro, la existencia de niños, 3, 4, 5 años, que aparentemente no han tenido ningún tipo de influencia cultural, y sin embargo relatan las mismas cuestiones. Es decir, han tenido un túnel, se han encontrado con la luz y se han encontrado muchas veces con, en el caso de los niños, he de decir que es curioso, porque se van a encontrar con otros niños también luminosos, que hablan con ellos, a veces personas fallecidas, y les indican nuevamente que lo mejor es volver a su cuerpo. Siempre se escucha esto de que hay como resistencia en que uno quiere volver, como que uno se encuentra en cierto estado de Sí, que cuesta volver. sí, sí.
justamente esta persona de la que hablaba hace un momento, Irene Villa, víctima de ETA, me comentaba que no quería volver. Y además otro fenómeno muy curioso también. Cuando uno habla de estas cuestiones, aunque nadie lo suele reconocer públicamente, siempre casi todo el mundo se te acerca después en privado, ¿no? Y te dice, oye, pues mira, a mí me pasó tal cosa, me pasó esta otra, lo que vulgarmente se conoce como salir del armario, ¿no? Es decir, mucha gente tiene miedo a que le tilden de loco, de desequilibrado, por contar este tipo de cuestiones. Hasta el punto que en muchas ocasiones observamos hombres o mujeres que nunca se lo han contado a sus propias parejas y que sin embargo nos lo cuentan a nosotros. Tenemos en Facebook un grupo que se llama Proyecto Túnel. Yo invito a todos los navegantes que se unan a este proyecto para que, si han tenido una experiencia, para que la compartan, para que se sientan bien y si no, para que también colaboren, ¿no?, con sus comentarios. Ok. Desde Argentina, Analia Sánchez pregunta, ¿tener asuntos pendientes como reconciliarse con un hijo modifica lo que uno experimenta cuando muere? Ah, es una buena pregunta. La verdad que el tema de las reconciliaciones es uno de los temas más delicados a la hora de llegar a la muerte. Particularmente cuando uno se tenía que reconciliar, obviamente, con aquellos que ya han fallecido. Y uno se queda, vulgarmente hablando, con cosas en el tintero. Raymond Moody, el famoso psiquiatra y escritor, justamente tiene una serie de técnicas, como el psicomanteum. Quiero recordar que ustedes en Argentina también hay alguna escuela que utiliza este tipo de técnicas. No es otra cosa que tenderse en una diván, con un espejo, con una iluminación particular, y de alguna manera se recrea una aproximación a este tipo de cuestiones. No puedo afirmar, como es lógico, que haya un contacto directo con este tipo de entidades, podríamos llamarles espirituales, ¿no? Ni siquiera quizá desde el punto de vista psicológico sería especialmente recomendable. Me guardo un poco mi opinión al respecto. Pero sí que hay aproximaciones terapéuticas desde varios puntos de la psicología para ahondar en este tipo de cuestiones. Lo que sí, desde luego, no es recomendable para nada acudir a videntes, a magos, a técnicas paranormales, porque nunca mejor dicho, el tiro puede salir por la culata. Son temas tremendamente delicados en el que el alma, el espíritu, pero me refiero al espíritu desde el punto de vista de la psicología, ¿no? De de la persona que está involucrada, se está jugando mucho a la hora de abordar este tipo de cuestiones. Así que mucho cuidado. Ok. Anabela, desde Argentina también, pregunta si lo que nos sucede cuando morimos produce que uno pierda el miedo a la muerte y se deje ir. Por esto estaba hace un momento subrayando lo importante que es la propia vida. Una de las cuestiones que muchas personas experimentan después de haber tenido una SM o una experiencia cercana a la muerte es curioso. No es que pierdan miedo a la muerte y se vuelvan una especie de suicidas, sino que pierden miedo a la vida. La persona ah, pierde esos frenos que la mayor parte de nosotros tenemos, esos frenos que muchas veces nos impiden alcanzar nuestros sueños, esos sueños íntimos que siempre hemos tenido desde niños, esos miedos en definitiva que nos coartan a todos. Las personas se vuelven mucho menos materiales, mucho más espirituales, que no religiosos necesariamente, sino espirituales, ya sea dentro o fuera de una religión. Pero a la hora de estar metido dentro de la propia experiencia de la muerte, yo creo que lo mejor, sinceramente, es fluir. Tengo algunos compañeros que son médicos, que se dedican al cuidado de enfermos terminales y que lo que intentan en esos momentos últimos, y particularmente además en lo que son enfermos terminales, es intentar fluir, a no oponerse a esa muerte que en un momento dado, en muchos momentos uno puede llegar a sentir. Creo que luchar contra ello, en estos momentos al menos, finales, es totalmente estéril. Ok. Juan desde México pregunta, ¿qué sucede con la gente que está en coma vegetativo hace tiempo? ¿Experimenta lo mismo al morir o su alma ya se fue? Es también una excelente pregunta.
las personas que se encuentran en coma, incluso con ciertos patrones electroencefalográficos que hasta hace poco se podrían considerar como muerte clínica, se está viendo que quizá estos patrones electroencefalográficos no sean veraces o no se correspondan con una actividad cerebral totalmente nula. De hecho, se está apreciando que algunos sí que tienen en un momento dado actividad cerebral. Otra cosa es que el electroencefalograma, que muchas veces no suele captar sobre todo actividad mucho más cortical y no tan profunda, cortical quiere decir de la propia corteza cerebral y no tanto la profunda, esté exento de todo tipo de actividad. Es probable que creamos muchas veces que no hay actividad y sí la hay. Ahora bien, esa persona que está en coma, ¿cómo se puede enfrentar a la muerte? Bueno, anteriormente he mencionado el tema de Ben Alexander, que se encontró en coma mucho tiempo. La propia Irene Villa, esta víctima de ETA, que también me he encontrado con ella esta misma tarde, pero podría mencionar muchos más casos, tienen experiencias cercanas a la muerte durante el coma. Y los que estamos fuera de ese coma, que estamos observándolo, incluso intentando monitorizarlos con todo tipo de aparataje, no nos damos cuenta de que en muchas ocasiones hay algo en un momento dado, ¿no? Es decir, hay actividad cerebral y esto es importante entenderlo. ¿Hasta qué punto? Es desconocido. No tenemos aparatos para poderlo medir. Y obviamente, como he dicho antes, los únicos que no lo han podido contar son los que vuelven, no los que después del coma se van. Ok. Irene, desde Chile, pregunta, ¿qué tienen en común esta gente que pasó por la experiencia del túnel y qué es lo que tienen de distinto? Bueno, la experiencia del túnel, la mayor parte de las veces es común. Además, suele ser la más inicial. Es muy discutida muchas veces por los científicos más ortodoxos, porque dicen que, bueno, que por ejemplo, las personas que están en unas pruebas de tipo G, que quizá muchos de ustedes la habrán visto en la televisión, los pilotos, astronautas, los ponen una centrifugadora y cuando comienza a faltar la sangre en el cerebro, aparece una visión tipo túnel y la persona puede llegar a perder la conciencia. De manera aislada se pueden reproducir este tipo de fenómenos. Lo que no se puede reproducir es toda la secuencia completa. Y más aún, este tipo de fenómenos, si atendemos a las explicaciones de muchos científicos o neurofisiólogos ortodoxos, nos daremos cuenta que a medida que estamos más moribundos, que falta más el oxígeno, la experiencia debería ser cada vez menos clara. Pero por el contrario, los que vuelven de ahí hablan de hiperrealidad, de estar intelectualmente mucho más claros que en la normalidad. Llega a ser tan espectacular la experiencia que una de las características al volver de la misma es la inefabilidad, que es la dificultad para poder explicar dicha experiencia. En común, las etapas iniciales, sin lugar a duda. A medida que suben las etapas, es decir, que hay más y más etapas, suelen ir diferenciando ya los distintos grupos. Y desde luego quizá algo que no tienen en común y que presenta la menor parte, afortunadamente, de las personas, son lo que describo en el libro como las experiencias infernales. He utilizado esa denominación no por afinidad con ningún grupo religioso, sino para que coloquialmente nos entendamos. Son experiencias en las que se presentan seres desagradables, ruidos, sonidos, olores, una experiencia tremendamente incómoda en el que la persona se sobrecoge. Afortunadamente suele ser menos de un 7, un 5, un 8% de las mismas. Y en principio, que se sepa, no tiene que ver con ningún aspecto moral del individuo. Es decir, no Mm. porque uno haya cometido ciertas acciones en su vida, aparentemente hay correlación con este tipo de cuestiones. De hecho, menciono en el libro algunos estudios, por ejemplo, hechos realizados con personas que han sufrido una experiencia cercana a la muerte y que, sin embargo, habían matado a otras personas, es decir, una de las conductas más abyectas moralmente hablando del punto de vista humano, y sin embargo no habían tenido experiencias infernales. Ok. Bueno, también relacionado con el tema de la luz en el túnel, María desde Panamá pregunta, esa gente que ve una luz y recuerda momentos de su vida y finalmente no muere, ¿volverá a ver lo mismo cuando esto realmente suceda?
Bueno, ya son preguntas complicadas, ¿eh? Habría que transitar por la experiencia, Casi, casi. pero no volver. Bueno, uno de cómo nació mi interés por este tipo de cuestiones, ya fue hace muchos años. Me he tratado sobre todo a muchos toxicómanos. En España tuvimos una gran epidemia de consumidores de heroína y de drogas por vía intravenosa. Y muchos tenían paradas cardiorrespiratorias. Y en algunos casos no era una parada, sino dos, tres, cuatro paradas a lo largo incluso a veces de un solo año. Y observábamos que una y otra vez comenzaban a tener todo el túnel, la luz, etcétera, etcétera. Y en muchas ocasiones se pasa la película. Claro, llegar a preguntar si se pasan los últimos episodios, la verdad es un tanto complicado. Y he de decir con sinceridad que no hay estudios al día de hoy tan puntuales como para decirlo. Ahora bien, no es menos cierto que durante una experiencia cercana a la muerte, la temporalidad, la sensación de tiempo, transcurre de una manera distinta. Estamos desconectados de la realidad, estamos desconectados de prácticamente todo. Y es increíble, y de hecho no hay una explicación neurológica al día de hoy concreta, como para poder explicar cómo es posible que algunas personas, en ocasiones en pocos minutos, puedan ver absolutamente todo su hilo vital, pero incluso en detalle. Es algo inexplicable desde el punto de vista de la psiquiatría, de la psicología o de la neurofisiología. Pero lo cierto es que así ocurre. Más aún, en uno de los capítulos del libro describo un caso muy interesante de suicidas del Golden Gate, que evidentemente el famoso puente de San Francisco, Ujú. en el que se tarda casi unos 8 segundos en caer al agua. Obviamente se entrevista solamente a los supervivientes, como es lógico, y gran parte de ellos describen justamente en tan solo 8 segundos, de ahí la importancia de saber el tiempo que han tardado en ir cayendo, en ir rebotando en ocasiones casi sobre el agua, la caída suele ser mortal muchas veces, pero en muy pocos segundos llegan a tener la visión completa de su vida. En ocasiones como una diapositiva, pero en otras ocasiones, como insisto, con lujo de detalles, es decir, recreando cada uno de los momentos de todos los días y de todas las horas de su vida. Algo realmente, al día de hoy la ciencia no puede explicarlo. Ok. Bueno, seguimos con el tema del túnel, que parece generar bastante inquietud. Leandro Romero desde Argentina dice, siempre creí que la muerte es otra vida, que es como que te vas a otro mundo. ¿Cómo es ese mundo? ¿Qué se ve cuando uno pasa por ese túnel? Si te quedan materias pendientes, ¿eso modifica la misma? Gracias. Bueno, eh, el túnel lo ven todas las religiones, personas de todas las sociedades, personas que en un momento dado han tenido todo tipo de vivencias. Realmente no es un problema voluntario, no es un problema de querer o no querer meterte en el túnel. Es decir, es que ocurre. ¿Cómo puede modificar eso en un momento dado la actitud posterior? Pues realmente depende mucho de la vivencia íntima, de lo que uno, como uno lo interprete a la vuelta de todo este tipo de cuestiones. A mí me ha impresionado muchísimo ver a personas que no eran para nada religiosas, ateas, y que sin embargo después de tener este tipo de experiencia se han literalmente reconvertido en seres muy, muy espirituales. Han abandonado lo material, como he dicho antes, y han abrazado o alguna religión o algún tipo de actitud frente a la vida quizá, ¿no? El túnel de alguna manera es como la conexión. Nosotros tenemos un lóbulo temporal que algunos autores además han descrito como la antena de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Es un lóbulo, una estructura neurológica que se encarga de los aspectos más místicos de nuestras vivencias. Son los aspectos más espirituales. Ahora bien, la pregunta, y ahí lo interesante, ¿por qué tenemos este lóbulo? La pregunta, extrapolada a las experiencias cercanas a la muerte, también podría ser interesante. ¿Por qué ocurre esto? ¿Quién o qué o por qué tenemos una estructura neuronal que nos hace ver este tipo de cuestiones? Creo que es una pregunta interesante porque en neurofisiología, en la naturaleza, en nuestra propia anatomía, nada sucede por casualidad.
¿Por qué ocurre esto? Evidentemente, la pregunta es muy interesante, la respuesta la desconozco, pero las casualidades en general en la ciencia y particularmente en medicina no existen. Todo tiene que ver con todo. Ok. Gabriela Auras, desde Argentina, pregunta, desde el punto de vista científico, ¿el alma existe o es solo una creencia de aquellos que creemos en distintas religiones? Bueno, ojalá pudiera contestar de una manera clara a esa pregunta. Además, nos serviría a todos, incluyendo a este modesto interlocutor. Para la ciencia, evidentemente, no existe el alma. La ciencia se mueve por datos, la ciencia es objetiva, es empírica, intenta recoger data para luego reproducir y para poder experimentar. Y es la manera como realmente al día de hoy se construye la ciencia. Es la manera por la que descubrimos que el Sol no gira alrededor de la Tierra, sino todo lo contrario. Por mucha percepción que tuviésemos hace 500 años de que fuese al revés, la ciencia es algo fantástico y realmente no hay que renunciar. Yo en ocasiones observo en personas que gustan de este tipo de temas un desprecio absoluto hacia la ciencia. Yo lo que les invito, y muchos neurocientíficos también, es a que trabajen dentro de la ciencia para poder incluir este tipo de cuestiones dentro de la ciencia, pero no despreciar el método científico. Hay que ir desarrollando herramientas para poder medir esa partícula cuántica de una manera cuasi mágica o para poder en un momento dado observar esas supuestas dimensiones. Lo que esta persona llama alma, nosotros lo llamamos conciencia. Y aparentemente, al día de hoy, que sepamos, debe estar en algún lugar del cerebro, imaginemos, ¿no? Ujú. Sin embargo, es muy curioso, porque la mayor parte, no la mayor parte, hoy en día todos los científicos, ninguno de ellos sabe contestar exactamente dónde está la conciencia o qué estructuras la limitan. Hace relativamente pocos meses entrevisté al director de la revista Cortex de la Universidad de Edimburgo, una de las máximas autoridades de neurofisiología. Tampoco sabía decirme dónde estaba la conciencia. No es algo fácil. Hay una paradoja, una pequeño eh, dilema que yo muchas veces planteo a los neurocientíficos y que me gustaría también, a ver si es posible, que todos estos miles de videoconferenciantes pudieran llegar a pensar en ello y quizá aportar respuestas. Y es el siguiente. Si tomamos un cerebro y lo duplicamos, pero no lo clonamos, no es simplemente la célula que se duplica, no, sino hasta la mínima estructura, hasta el último átomo, hasta el último electrón, si supuestamente todo está en nuestro cerebro y lo duplicamos exactamente, ¿dónde estamos nosotros? ¿En el cerebro A o en el cerebro B? ¿Dónde está nuestra conciencia? ¿Dónde está la percepción del yo? ¿En el primer cerebro o en el segundo cerebro? Les adelanto que el propio director de la revista Cortex no supo contestar a este pequeño dilema. No es fácil cuando nos enfrentamos a ciertos desafíos en el que se une la neurología, la filosofía y en un momento dado las creencias que podemos tener de tipo moral o religioso. Ok. Tenemos ya poco tiempo, pero bueno, muchas preguntas. Le voy a hacer una última pregunta que llega Dígame. desde Uruguay. Sí. Nos preguntan si científicamente hablando nos reencontraremos con nuestros seres queridos en otro lugar. Ojalá, ojalá, ¿no? Es decir, sería fantástico. Particularmente con los queridos, Con los queridos, obviamente. puntualmente. Eh, Aparentemente, vamos a ser sinceros, si tomamos como medida aquellas personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte y lo cuantificamos, parece ser lo más probable. Más aún, hay otro fenómeno que es muy interesante y son los visitantes de aquellas personas que van a morir o que se encuentran moribundos y se les presentan, esto es otro secreto a voces que prácticamente no hay estudios al respecto, pero se presentan familiares ya muertos a hablar con ellos. Yo mismo he tenido esa experiencia con familiares que iban a fallecer. Y de Mm. repente uno va a visitar a esta persona al hospital, pero cuidado,
en otras ocasiones la persona no está moribunda ni su metabolismo funciona mal, sino que está perfectamente bien. Y paradójicamente luego ha muerto semanas o pocos días después por un accidente cerebrovascular o por un infarto. Pero de repente la persona que está totalmente dominando su intelecto, que se encuentra con sus facultades cognitivas y volitivas perfectamente conservadas, te dice, oye, acaba de venir mi marido, entre paréntesis que ya falleció hace tiempo, aunque no te lo dice, y he estado hablando con él y me ha dicho que todo está bien y que bueno, que me está esperando, y te lo cuenta como si tal cosa. Tú te quedas impresionado la mayor parte de las veces, porque, y esto es algo también que corroboran médicos que se dedican a cuidar de enfermos terminales, es uno de los grandes misterios de la psicología y de la medicina, e insisto que se da en personas que no tienen percepción de que van a morir. Ujú. Y de repente te lo cuentan, te dicen, oye, se ha presentado fulanito o menganito, y ya está fallecido. La mayor parte de las veces suele ser premonitorio de ese fallecimiento que va a ocurrir en los días o semanas posteriores. Es un fenómeno inexplicado, pero parece otro señal más de que parece que hubiese alguien, ¿no? De alguna manera tendiendo una mano desde ese más allá diciendo, no te preocupes, estamos aquí esperando por ti. O sea que si tenemos alguna de esas visitas hay que estar atento y alerta. Pues sí, la verdad, por lo menos llevarse bien con ellos, por si acaso. Bueno, doctor, ha sido un placer haberlo tenido con nosotros hoy. Un placer también haber compartido con este trabajo que la verdad ha llevado varios años y me ha enriquecido personalmente y ese enriquecimiento es el que he querido compartir con todos ustedes porque la vida es algo mucho más de lo que la ciencia al día de hoy puede medir y ya veremos si quizá dentro de unos años, de pocos años, este tipo de cuestiones son sumamente científicas porque la realidad es mucho más mágica de lo que puede aparentar, de lo que puede ser, y sin embargo les invito de todos modos, como ya he dicho, a vivir esta vida. Ya veremos la siguiente. Vivan esta, pásenlo bien, disfruten, sean buenas personas, que seguramente en la otra vida se les recompensará. Bueno, muchas gracias, ha sido muy amable. A Y ustedes. a ustedes los esperamos en una nueva emisión de América Directo. Muchas gracias por estar ahí. Hoy estamos desde España con el doctor José Miguel Gaona Cartolano, con quien vamos a hablar del tema de la muerte. Esperamos sus preguntas dentro de la próxima media hora. Les cuento que el doctor José Miguel Gaona nació en Bruselas. Él es doctor en medicina en la rama de psiquiatría por la Universidad Complutense de Madrid. Es máster en psicología médica y especialista en psiquiatría forense. En los últimos años ha trabajado en el campo de la neuroteología, ciencia que estudia los fenómenos místicos y espirituales desde una perspectiva neurológica. En esta línea dirige el proyecto Túnel, un sitio de encuentro para personas que han sufrido experiencias cercanas a la muerte y que desean compartir dichas experiencias o abordarlas desde un punto de vista terapéutico. Además es autor del libro relacionado con este tema, Al otro lado del túnel. Buenas tardes, doctor. Soledad Blardone nos saluda. ¿Qué tal, Soledad? Buenas tardes. Muy bien, acá con muchas preguntas realmente, bueno, el tema de la muerte siempre genera bastante inquietud. La primera pregunta que yo quería hacerle es, ¿cómo podemos prepararnos para la muerte? ¿De qué modo podemos abordarla? Sobre todo la gente que le tiene miedo, hay gente que le tiene mucho temor a la muerte. Sin lugar a dudas, es decir, para los no creyentes la muerte suele ser el final de todo. Es la desconexión total. Incluso algunas personas intentan de alguna manera asemejarlo, por ejemplo, al sueño. De hecho, a los niños se les suele decir cuando ven a alguien que ha fallecido, bueno, está dormido, está como dormido, ¿no? Pero realmente este tipo de fenómenos sucede y es quizá lo más interesante a los que son creyentes en cualquier tipo de religión o incluso desde algún aspecto místico, como también a los que no lo son. A los que son los más ateos del mundo también tienen experiencias cercanas a la muerte. Y ahí lo paradójico de esta cuestión. Por supuesto que también depende, como usted me decía, de la gente que es religiosa y de la gente que no. En ese sentido, ¿hay alguna diferencia en la preparación que puede tener una persona no religiosa? Las personas no religiosas, de alguna manera,
bueno, pueden prepararse, es decir, si quieren ahondar más en este tipo de cuestiones. Es muy curioso, pero en la sociedad occidental yo creo que vivimos totalmente de espaldas a la muerte. Y esto también nos ha llevado a un materialismo respecto al mundo de los objetos, que nos ha hecho perder la espiritualidad, que nos ha hecho perder cuestiones que otrora los tiempos eran muy importantes. Es decir, hace relativamente pocos siglos existían libros en Occidente, en Europa, como el Ars Moriendi, por ejemplo. Uno de los ejemplares, de hecho, se encuentra en el Escorial, relativamente cerca de Madrid, en el que se preparaba a la gente para este tipo de cuestiones. También es de todos conocidos el libro tibetano de los muertos, en el que también se prepara, porque la vida no es otra cosa que un aspecto fugaz antes y después, al menos de ese vacío en el que todos estamos. Tenemos muchas preguntas que nos están llegando, entre ellas la de Andrea Juárez de Uruguay, que le pregunta si todas las muertes son iguales y si se siente del mismo modo. Todo lo que son las propias experiencias de la muerte en ocasiones se presentan de manera parcial. Por ejemplo, esta misma tarde entrevisté a una chica que en España es muy conocida, Irene Villa, es una víctima de ETA que perdió las dos piernas durante un atentado con coche bomba, y dio la casualidad que me la encontré hace 2 o 3 horas en una radio donde trabajo, y siempre le había tenido curiosidad de preguntarle, ¿no? Había estado en coma y nunca, mejor dicho, había estado en parada cardiorrespiratoria. Me miró para un lado, miró para otro, y me dijo, sí, tuve también una experiencia. Ella en este caso tuvo la experiencia de la luz, del túnel y luego de personas que desde el mundo terrenal tiraban hacia abajo. Por supuesto que este tipo de experiencias tiene toda una dinámica, tiene toda una manera de ser, una serie de etapas. El túnel en un momento dado, los zumbidos, la luz, salir al otro lado del túnel, incluso en muchas ocasiones tener conversaciones con personas ya fallecidas o con seres de luz, que lógicamente los cristianos lo interpretan como si fuese Jesucristo, los musulmanes como si fuese Mohammed, y luego, si acaso no se está un tiempo ahí, en ocasiones casi casi paseando por sitios idílicos, sucede mucho en personas que están en coma, por ejemplo, y luego hay una vuelta otra vez a la vida. En esa vuelta a la vida, esa es otra etapa, y se me ha olvidado mencionar a propósito el ver la vida delante de nosotros como una película, que también es otra de las etapas iniciales. Luego hay una vuelta, y en algunas ocasiones hay personas que adquieren cierto tipo de poderes de tipo precognitivo, es decir, de saber lo que va a suceder en un futuro próximo, o algún otro tipo de poderes un tanto especiales, llamémoslo así, ¿no? De hecho, aunque esto suene muy paranormal, muy sobrenatural, les diré como curiosidad que la Universidad de Virginia Occidental, el propio Bruce Grayson, que es el profesor de psiquiatría de estudios perceptuales, está haciendo en la actualidad un estudio sobre este tipo de cuestiones. Ahora, no todo el mundo tiene o presenta todas las etapas, pero sí que es frecuente la luz, el túnel, el encuentro con personas fallecidas, y luego algunos otros presentan